fumen las pavadas. Perfecto, ahí estamos. Bueno, entonces ahora sí, por fin, después de una clase y media, vamos a llegar a los algoritmos que nos llevan a tercera forma normal y a forma normal, voice code. Vamos a arrancar por el algoritmo que pasa a tercera forma normal, y es un algoritmo bastante sencillo en general, pero que tiene sus temitas que hay que tener cuidado. El algoritmo de tercera forma normal, de vuelta, recordemos, necesita un fmin y necesita saber las claves candidatas. Y consta de los siguientes pasos. Primer paso, acuérdense que descomponer es pasar un esquema de relación en varios subesquemas, dos o más, de tal forma que todos los atributos estén en al menos uno de los subesquemas. Es decir, la unión de los atributos de todos los subesquemas tiene que dar los mismos atributos que el R original. Entonces acá me dice, arma un R sub I por cada dependencia funcional que tenga los atributos del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, tendríamos que hacer un R1 que tiene a ABC por la primera dependencia funcional, un R2 que tiene a BC por la segunda, si lo estoy tratando de escribir en orden alfabético, R3 tiene que tener a DE, R4 tiene que tener a DG, R5 tiene que tener a EG y R6 tiene que tener a CG. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Esta parte es sencilla. Armar un R sub I por cada dependencia funcional. Segundo paso. Y acá yo quiero hacer un pequeño parte. Quizás en la práctica lo dan en un orden un poquito distintos los pasos. Van a ver que igual se llega a lo mismo. ¿Sí? Hagan o el orden que les digo yo o el orden que dicen en la práctica. No hay problema. ¿Sí? Nunca me acuerdo bien cómo lo dicen ellos. ¿Sí? No lo hagan en un orden distinto a los que les decimos nosotros dos, porque ahí sí por ahí trae problemas. Pero si lo hacen en cualquiera de esos órdenes, quédense tranquilos que van a llegar bien. Segundo paso, al menos una de las claves candidatas tiene que estar completamente incluida en un R sub I. Y esto lo voy a escribir porque en este caso se da, una clave candidata tiene que estar incluida completamente en algún R sub I. Si no, se genera un R sub I nuevo con una sola clave candidata. Siempre en su no, lo pueden hacer el otro, yo no tengo problemas. Porque son equivalentes, hay una parte en la cual se puede hacer primero una cosa o primero otra, y no me acuerdo cómo lo. Yo de hecho lo doy así medio de memoria y por ahí ellos lo tienen una filmina distinta. De hecho, hasta ni sé si lo estoy dando igual que las filminas que tengo. Pero bueno, entonces acá se da que AB está incluido en R1 y también que AC está incluido en R1, con lo cual no tengo que agregar un nuevo R sub I. Pero imaginémonos, por un ratito, imaginémonos, decime que lo tengo para tachar, no lo tengo para tachar, bueno, lo voy a borrar y después lo hago. Imaginémonos que este era nuestro pasaje, ninguna clave candidata estaba incluida en ningún R sub I, con lo cual tendría que haber agregado R7 y o bien AB o bien AC. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, en este caso no se da. ¿Por qué es necesario esta parte extra? Porque puede llegar a pasar que me queden desconectados los atributos. Y si yo tuviera algo de este estilo, R, A, B, C, D, con A determina B y C determina a D, yo tendría un R1 que sería AB, R2 que sería CD, y no hay un enganche entre estos. No hay forma de hacer un join natural para llegar al R original. Tendría que ser un producto cartesiano y no me cerraría nada. En este caso tendría que agregar un R3, que sería la clave candidata al R original, que sería AC, y ahí sí puedo hacer una junta natural entre todos ellos y voy a llegar a lo mismo original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con esto. En el ejemplo que yo doy no se da, quizás en los de la práctica sí se dé. Si ninguna clave candidata está completamente incluida en algún R sub I, genera un nuevo R sub I que tenga a una sola de las claves candidatas. No a todas, porque si no ya ahí están agregando redundancia. Pero bueno, acá como al menos una clave candidata está incluida en un R sub I, de hecho, las dos incluso están incluidas y en el mismo R sub I, no es necesario hacer este paso extra. Bien. Segunda cosa que tenemos que hacer. Si algún R sub I está completamente incluido en otro, como es el caso de R2, que fíjense que está completamente incluido en R1, ese R sub I lo volamos. Quiero ver si puedo tener la forma de tachar, porque me encantaría. A ver si aparece por acá. No, Póngale no lo tengo. fondo rojo.
Dale, le pongo fondo rojo, me gusta. Entonces, este R2 no lo quiero obtener como una tabla porque ya está incluido en R1. De hecho, lo puedo obtener R2 como la proyección de BC de R1. Entonces es redundante. Entonces, de vuelta. Primero vemos lo de la clave candidata. Segundo, si algún R sub i está totalmente incluido en otro R sub i, lo quito. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es importante, que es calcular para cada R sub i sus dependencias funcionales y sus claves candidatas para hacer un último ajuste. ¿Sí? Entonces, hay una que es bastante fácil, que es cada R sub i tiene que tener la dependencia funcional por la cual surgió. Eso seguro. D determina a G, G determina E y C determina G. Esto lo estoy copiando de lo de arriba. ¿Sí? Entonces acá tenemos un F1, un F3, F4 y F5. Pero ojo que no son las únicas dependencias funcionales que vamos a encontrar. De hecho, acá fíjense que también tiene que estar la dependencia funcional C determina B. Tanto C como B están, con lo cual se tiene que cumplir esta restricción. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Se entiende que este también lo tengo que poner en R1? Por ahora sí, sí. Bien. Pero ojo, ojo con esto, y esta es la parte más complicada, tanto de este algoritmo como del segundo, como del próximo, perdón, que acá, en D, es verdad que E determina D, pero también es verdad que D determina E. ¿Sí? Si bien acá no estaba explícito, estaba implícito, porque D determina G y G determina E. Acá, en este caso, no es lo mismo ponerlo que no ponerlo, porque si yo no lo pongo, esta dependencia funcional, la única clave candidata va a ser E. Pero si yo lo pongo, uy, va a haber dos claves candidatas, por un lado E y por el otro lado D. Esta dependencia funcional extra que se agrega mediante un proceso que es la proyección de dependencias funcionales. Y hay un algoritmo, creo que ni siquiera está acá, pero si estuviera a ver algoritmo de proyección, no, ni lo tenemos. Hay un algoritmo para ver cuáles son las dependencias funcionales que se proyectan de un conjunto en otro, que es un desastre porque implica calcular el F+. ¿Se acuerdan del F+, que era ese que era agregar todas las dependencias funcionales triviales, transitivas, etcétera? Y no es practicable. Entonces, ¿cómo hago yo para proyectar un conjunto de dependencias funcionales en un R sub i? Bueno, primero, si todos los atributos de una dependencia funcional están en el SR sub i, esa dependencia funcional tiene que estar. Y lo que tengo que hacer es fijarme si hay otras dependencias funcionales. En general, estos conjuntos van a ser pequeños, con lo cual yo lo puedo probar. Ya sé que E determina D. Me fijo si D determina a E en el conjunto original. Calculo la clausura de D y voy a llegar a que está el E, con lo cual puedo darme cuenta. Del mismo modo acá, yo tengo que D determina G. G determina a D. Bueno, vamos a ver. G determina a E y E determina a D. Entonces sí, entonces también voy a proyectar que G determina a D. Acá tenemos a EG, vamos a ver si G determina E. Perdón, G determina E ya lo tenía, vamos a ver si E determina G. E determina D y determina G, con lo cual es verdad que E determina a G. Acá tengo que C determina G. Vamos a ver si con G llego a C. Con G llego a E, llego a D, llego a G de vuelta, pero nunca llego a C. Entonces acá no se agrega G determina C. Acá no es verdad que G determina C, con lo cual no lo tengo que agregar. Y acá, bueno, acá también lo tendría que haber hecho, en realidad, que de vuelta no es tan complicado. Tendría que haber visto, ya sé que con AB llego a C. Y sé que con C llego a B. Tendría que ver si con Y llego a A, por ejemplo, o si solo con B podía llegar a A, o si solo con A podía llegar a C. En general son conjuntos de atributos pequeñitos, con lo cual uno puede calcular las clausuras y a veces incluso lo ve a ojos. Y acá yo ya veo que con A solo no llego a nada, porque no hay una dependencia funcional que tenga solo A del lado izquierdo, con lo cual ni me voy a fijar si de A podía llegar a B. Y lo mismo de B a A no lo tengo que mirar porque rápidamente lo puedo sacar. Pero bueno, no es algo sencillo de proyectar dependencias funcionales, pero sí es necesario que lo hagamos porque me cambia qué claves candidatas hay en cada R sub i. ¿Quedó claro eso? Las puse en negrita para que veamos cuáles son las que están proyectadas. En base al conjunto de dependencias funcionales puedo sacar las claves candidatas. Vamos a ponerlo entre llaves así queda más ordenado. Yo por tratar de hacerlo rápido me queda desordenado. Pingui, 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 pingui. Pingui, 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 pingui. Bien. ¿Qué claves candidatas tiene R1? O R3, el que quieran decírmelos. Los escucho. R1 basta con A y B, ¿no? Sí. ¿Y hay otra clave candidata?
AC, AC también, porque C determina B. ¿Sí? Bien. R3, ¿qué claves candidatas tiene? E y O D. E o D. Son dos claves candidatas distintas. Apreté Enter sin querer. Ah. R4 es parecido. Tiene a D y a G. Y R5 es parecido al anterior. Tiene a E y a G. Y R6, ¿qué claves candidatas tiene? solo C. Solo C. Perfecto. Bueno. ¿Por qué me sirve hacer esto? Porque tengo un último ajuste a hacer. Y es el siguiente. Si dos o más R sub is comparten una clave candidata, los combino en una única tabla. Este paso es opcional. ¿Por qué? Porque no es requerido para que quede en tercera forma normal. Esto que tenemos ya en este momento, esto está en tercera forma normal. Fíjense que para esta dependencia funcional, ¿sí? El lado izquierdo es superclave y para esta dependencia funcional el lado derecho es un atributo primo, con lo cual cumple. Y para todas estas R sub i, el lado izquierdo de cada dependencia funcional es clave candidata, con lo cual también es superclave. Entonces esto ya está en tercera forma normal. Pero ¿por qué me sirve hacer este ajuste? Porque si no, nos puede llegar a quedar algo de este estilo. Una tabla que tiene padrón nombre. Otra tabla que tiene padrón apellido. Otra tabla que tiene padrón dirección. Otra tabla que tiene padrón y fecha de nacimiento. Esto cumple que está en tercera forma normal porque en todas las tablas el padrón va a ser la clave candidata, aunque acá escribí pador, no sé por qué. ¿Sí? Cumple la definición de tercera forma normal, pero sería una locura hacer por cada columna que tenga el alumno, hacer una tabla que tenga el padrón y esa columna del alumno. Entonces, no es lógico de hacerlo en forma práctica esta. Entonces, hay un nuevo paso, paso final, que es combinar los R sub i que tengan, que compartan, perdón, una clave candidata. Entonces, ¿cuáles son los que comparten clave candidata? R3, R4 y R5. Entre sí comparten claves candidatas. R6 no comparte clave candidata con nadie porque C no es clave candidata de ninguno. Es parte de una clave candidata de R1, pero no es clave candidata de R1. Y R1 no comparte clave candidata con ninguno. Entonces, la descomposición final va a ser R1, que le tenemos acá, queda igual. R6 queda igual. Y armamos uno que lo voy a llamar R345, que tiene todos los atributos de las tres, D, y G, D, E y G, y su conjunto de dependencias funcionales sería todas estas dependencias funcionales juntas, pero quitando las que tienen redundancia, que en realidad lo que voy a tener que llegar es a esto así, o lo pueden expresar de otra forma, si siguen el ciclo de una forma distinta, pero con tres dependencias funcionales alcanzaría, y va a tener todas las claves candidatas que estaba, es decir, va a tener a C, perdón, a D, a E y a G. Entonces, este termina siendo mi pasaje final. Y de vuelta, fíjense que está en tercera forma normal, porque para cada dependencia funcional, o bien el lado izquierdo es clave candidato superclave, que se da con todas, menos con esta, o bien el lado derecho es atributos primos, que es, se determina B, P es un atributo primo de R. Entonces, listo con el algoritmo. No hay mucho más que hacer. La pregunta que me pueden hacer cuando hago una descomposición a tercera forma normal es, ¿también está en forma normal voice code? Y se las hago a ustedes esa pregunta. Esta descomposición, ¿está también en forma normal voice code? creo que no, justamente por D, por ED, DG y G. Acá, vos me decís por R345. Fíjate que el lado izquierdo de esta dependencia funcional E es clave candidata. El lado izquierdo de esta dependencia funcional que es D es clave candidata. Y el lado izquierdo de esta dependencia funcional que es G es clave candidata. Entonces no viola voice code. Script pide que el lado izquierdo sea superclave. Si es clave candidata es superclave, entonces esta sí está en forma normal voice code. Este R sub i. De hecho lo voy a poner. R6 está en forma normal voice code. Sí. Sí. ¿Y R1 está en forma normal voice code? También. ¿Sí? El lado izquierdo de esta dependencia funcional es clave candidata, pero el de esta no. C no es clave candidata ni es superclave. Con C solo no llego a ABC, llego solo a CB. Entonces, R1 no está en forma normal VSCORE.
está en tercera forma normal. ¿Se entiende por qué? Lo que hay que hacer es evaluar cada dependencia funcional si su lado izquierdo es o no superclave. C no es superclave. Es un atributo primo porque forma parte de una clave candidata, pero no es superclave porque no alcanza con C para identificar a distintas tuplas de R1. O porque se podría repetir. ¿Cómo se podría repetir? Con distintos valores de A. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, buenísimo. Entonces, bueno, eso es algo que me podrían llegar a preguntar. Cuando hacemos la descomposición a tercera forma normal, a veces tenemos suerte y me queda también en forma normal Voicode, y a veces no tenemos suerte y no me queda en forma normal Voicode. Bien, ¿dudas sobre el algoritmo este? Vamos a pasar mientras al PDF, pero me pueden preguntar y vuelvo. Sí, fíjense lo que tenemos en la filmina. Simplemente el pseudocódigo, si yo les doy esto, yo creo que se vuelven locos. Creo que hace las mismas etapas, encuentra el cubrimiento minimal. Este es un algoritmo que el input no es un fmin, pero lo primero que hace es calcular el fmin, con una pequeña diferencia. Para cada dependencia funcional perteneciente al fmin, crea el esquema R sub I, ¿sí? Con todas las dependencias funcionales, haya todas las claves candidatas de R, se fija que si ningún esquema contiene una clave candidata de R, agrega una nueva relación que sea una sola de las claves candidatas. Fíjense que dice tomar una de las claves candidatas. ¿Sí? Y acá hace lo de que si los atributos del R sub I están incluidos en otra relación, lo quita de la descomposición. No estaría haciendo esto que yo les dije que del tema de agrupar entre sí. Este es el algoritmo de algún libro, no me acuerdo de cuál, lo sacó Mariano, y a mí no me gusta por eso, porque si uno lo aplica en un caso real se empieza a quedar con muchas tablas que representan lo mismo, distintos datos de un alumno, por ejemplo. Pero bueno, lo pueden utilizar igualmente. Bien, les di tiempo para pensar si tienen alguna duda sobre esto. ¿Sí o no? ¿Basta con que sea super clave o tiene que ser clave candidata? Eh, Para, ¿Para para qué? el último ¿Para de abajo. esto de acá? No lo entendí. Sí. En el de boicot, ¿era? Ah, para saber si es forma Voice Code. No, el lado izquierdo, si es superclave, cumple forma normal Voice Code. En Ah, este caso, este lado izquierdo no solo es superclave, sino que también es clave candidata. Recuerden que todas las claves candidatas son superclaves, pero no todas las superclaves son claves candidatas. Pero acá el lado izquierdo no es superclave. ok. Con C solo no llegó a veces. C no es ni superclave ni clave candidata. Entonces, la definición es que alcanza con que sea superclave. A veces en libros se encuentran una definición que dice que el lado izquierdo sea clave candidata, pero esa definición está basada en si yo ya estoy trabajando con un fmin. Si yo estoy trabajando con un fmin, la definición de forma normal Voice se convierte a el lado izquierdo tiene que ser clave candidata. Si no estoy trabajando con fmin, es más laxa la definición y dice el lado izquierdo tiene que ser superclave para toda dependencia funcional que no sea trivial. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra duda? Si no, pasamos a forma normal Voice Code. Yo el criterio de agrupación me gustaría repasarlo. Sí. Si dos R sub I comparten clave candidata, las combino. Es decir, yo acá podría encontrar que R3 y R5 comparten una clave candidata, por ejemplo, E. Entonces yo hubiera incorporado a R3 con R5. Y cuando haga esa incorporación también va a quedar metida R4, porque R4 también comparte clave candidata con R3 y comparte clave candidata con R5. Yo por ahí lo hago medio rápido todo en uno, pero si lo hubieras hecho de a pares, cuando hubieras hecho el R35 te hubieras dado cuenta que comparte clave candidata con R4 y también hubieras metido los atributos de R4 que ya estaban. Y lo que haces es armas una única relación con todos los atributos de las tres relaciones, D, E y G. Y con todas las dependencias funcionales, que son estas 6, pero ahí sí empiezan a ser redundantes. Cuando pongo las 6 juntas así, ahí sí esta que había proyectado antes, empieza a ser redundante porque D determina E se puede sacar con D determina G, que lo tengo por acá, y G determina E, que lo tengo en este otro resubí. Con lo cual, por eso no las repetí porque no aportaba nada. Igual si las pusieras, la única diferencia es que este conjunto no sería minimal, pero igual cumpliría que las claves candidatas serían D, E y G. Créeme que si las agregas vas a ver qué pasa eso. ¿Quedó o no quedó? No sé quién me lo había Perfecto. preguntado. Buenísimo. Bueno, última chance o paso al forma normal voice code. Bueno, vamos a pasar a forma normal voice code. Forma normal voice code acá yo para no spoilear porque a veces scrolleo de más, no me había escrito cuáles eran las claves candidatas, pero ahora ya lo puedo poner. Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo. ¿Sí? Para pasar a forma normal voice code vamos a pasar el mismo R
con el mismo fmin y acá ya tenemos cuáles son las claves candidatas, A, B y A, C. Soy muy malo con el diseño de esto, con lo cual es casi imposible de que me quede bien en algún momento. Yo después lo trato de prolijar un poquito y se los mando, pero bueno. El algoritmo de pasaje a forma normal voice code es totalmente diferente al de tercera forma normal. No me pregunten por qué, pero así lo es. El de tercera forma normal hace como todo de una. El de forma normal voice code no. Es un algoritmo iterativo que siempre va a descomponer a una relación en dos relaciones. Entonces, yo voy a arrancar de una relación que tiene todos los atributos y tiene para expresarlo de forma sencilla está bueno pensarlo como un árbol. Yo arranco con un R y hago una descomposición en dos R. Vamos a llamarlo R1 y R2. Vamos a ver cómo hacemos la descomposición en un rato, pero luego de hacer esta descomposición, lo que yo me tengo que preguntar, para cada una de estas dos cosas resultantes, si está o no en forma normal voice code. Si no está en forma normal voice code, alguno de ellos lo voy a seguir descomponiendo en distintos R sub i. Asumamos que este sí está en forma normal voice code. Si este está, pero este no, a este lo vuelvo a descomponer en forma normal voice code. Y así sigo hasta que en algún momento llego a que todos los hijos están en forma normal voice code. Cuando logré tener un árbol de ese estilo, en el cual todos los nodos hoja están en forma normal voice code, la descomposición es el conjunto de todos los nodos hoja. Pero entonces en sí es como un algoritmo iterativo que arranca por un nodo del árbol que tiene ciertos atributos con sus claves candidatas y sus dependencias funcionales que determinan esas claves candidatas, obviamente, ¿sí? Y lo descompone en dos. Y luego se vuelve a preguntar, para cada uno de esos, si no está en forma normal voice code, vuelve a hacer el mismo proceso de descomposición. Y la idea es que en algún momento yo sigo descomponiendo hasta que llego a todas cositas que están en forma normal voice code. Eso es visto así muy por encima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar con el R original, que no está en forma normal voice code. Eso es fácil de ver porque fíjese que C determina B. Es una dependencia funcional cuyo lado izquierdo no es superclave, porque no es ni no incluye ni a C, ni incluye a B. Es solamente C. Entonces esto no está en forma normal voice code, con lo cual voy a hacer una descomposición en dos relaciones. Y bueno, como les dije, está lindo hacerlo como árbol. Esto cuando lo hago en el pizarrón es mucho más sencillo porque lo puedo dibujar. Acá tengo que pelearme con este editor gráfico horrible de Google Docs, pero es lo que hay por la virtualidad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos esta descomposición. Bueno, primero y principal, para hacer la descomposición tengo que elegir una dependencia funcional por la cual descomponer y no puedo elegir cualquier dependencia funcional. Tengo que elegir alguna dependencia funcional de las que violan forma normal voice code. Es decir, esta dependencia funcional, ahí ya hice lío, esta dependencia funcional AB determina C, no la puedo elegir para descomponer porque su lado izquierdo es superclave, de hecho es clave candidata. Entonces tengo que elegir algunas de estas otras. Por ejemplo, voy a elegir esta de acá, C determina B. Y a mí me gusta escribirlo, vamos a ponerlo, descompongo por C determina AP. Vamos a cambiar un poquito la tipografía. ¿Cómo se hacía? Aquí está. Odio estas herramientas. Ahí va. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, elijo una dependencia funcional por la cual descomponer de todas las dependencias funcionales del R que voy a descomponer, pero solamente revisando aquellas que violen forma normal voice code. Es decir, que su lado izquierdo no sea superclave. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Sí. En uno de los lados lo que voy a poner es la clausura del lado izquierdo de esa dependencia funcional. Es decir, aquí, esto lo voy a poner solamente ahora, aquí lo que tiene que ir es C+ en el lado izquierdo. Entonces, todos los atributos que dependen funcionalmente del lado izquierdo de la dependencia funcional que elegí para descomponer. Entonces, acá seguramente va a estar C, también va a estar B, pero quizás hay más atributos. Vamos a ver si con C llegó a algo más. Con C llegó a B, también llegó a G, con lo cual tengo que agregar a G, perdón. Y si hago una nueva ronda, con G voy a agregar a E. Hoy, como estoy con el teclado. También con E voy a llegar a D. Oh, bueno, no pego una. ¿Sí? Y creo que acá ya quedé. Si ya hasta A no llego. Entonces, la clausura de C es B, C, D, E, G. ¿Esto se entendió lo que hice acá?
Sí, se entendió. Bien. ¿Qué va en el lado derecho? Y esto nunca lo sé cómo escribir de una forma sencilla. Voy a probar una alternativa. Lo que va del lado derecho es el lado izquierdo de la dependencia funcional y los atributos que no se pasaron. Pero yo prefiero hacerlo, para mí es más natural al revés. Primero, ¿qué va acá? Los atributos que estaban en el original y no se pasaron al lado izquierdo. Que en este caso es solo A. A es el único que no se pasó acá. Entonces, A tiene que estar en el lado derecho porque si no, no sería una descomposición. Y además, en ambos R sub I tiene que estar el lado izquierdo de la dependencia funcional. Acá ya estaba y acá lo agrego. ¿Por qué este lado izquierdo tiene que estar en ambos lados? Porque es el enganche para que luego yo, si hago un join natural entre ambas, puedo llegar al R de arriba sin pérdida de información. Como yo elegí descomponer por C determina B y esta relación se armó con la clausura de C, C va a ser clave candidata de este R sub I. Quizás hay otras más, pero C seguro va a ser clave candidata. Entonces, poner a C de ambos lados hace que se cumpla esa regla que yo creo que les dije en la clase pasada, que si la intersección entre ambos conjuntos es clave candidata de uno, cuando hago el join natural llego a lo mismo que antes sin pérdida de información. Entonces, refrescando un poquito, acá va la clausura de C y acá va R menos el R de la izquierda, es decir, los atributos que estaban en el original menos los que están acá, llamamos a este R isc y esto R menos lo que pasó acá, unión el lado izquierdo de la dependencia funcional. Que en este caso, esto era A, y esto de acá, que era el lado izquierdo de la dependencia funcional, es C. Por eso quedó AC aquí. ¿Se entendió cómo hacer esta pequeña descomposición? Sí. ¿Dudas sobre esto? Bien. Vamos bien, bueno. Entonces llegamos a... Esta es la primera descomposición que hacemos. No sabemos si está o no en forma normal voice code cada uno de estos R sub I, ¿sí? Pero la idea es que ahora vamos a evaluar si alguno de estos no está en forma normal voice code, también lo voy a descomponer. Si ninguno está en forma normal voice code, descompongo ambos. Si ambos están en forma normal voice code, no hago nada más y llegué al final. Vamos a empezar por este que es el más chiquitito, AC. ¿Sí? Para saber o no si está en forma normal voice code, lo que tengo que saber es qué dependencias funcionales del conjunto de dependencias originales quedó en AC. No hay ninguna que vaya directa. Entonces lo que tengo que hacer es ver si podemos proyectar. Entonces me fijo, con A llego a C, la clausura de A de este lado, ¿incluía C? No. Entonces con A determina C, seguro que no está. Y C determina A, si quieren pueden revisar calcular la clausura de C, pero no va a estar porque si no A se hubiera pasado al lado izquierdo. Pero igual, si no, no estaría mal pensar si la clausura de C incluía o no A y tampoco la incluye. Entonces, para este R de acá de la derecha, lo voy a poner aquí, el conjunto de dependencias funcionales es vacío. No hay dependencias funcionales. Eso quiere decir que la única clave candidata es AC y al no haber dependencias funcionales, no hay ninguna que viole forma normal voice code, con lo cual está en forma normal voice code. ¿Sí? AC está en forma normal voice code. Es un conjunto de atributos que no tiene dependencias funcionales entre sí porque ni A determina C ni C determina A, entonces está en forma normal voice code. No lo tengo que seguir descomponiendo. ¿Me siguieron hasta allí? ¿Sí o no? Sí. Sí, Bien. sí. Este de la derecha es un poquito más complicado. El de la izquierda, perdón, es un poquito más complicado. ¿Por qué? De todas las dependencias funcionales que tenía acá, C determina B está porque están ambos atributos, E determina D está, D determina G está, G determina E está y C determina G está. Esta es la dependencia funcional que uno no sabe si la puede expresar de otra forma acá adentro. Acá tendría que probar de proyectarla. No hay una forma fácil de saber si se puede proyectar de otra forma o no. Yo lo que trato de hacer es, veo que esta es la dependencia funcional, AB determina C, B y C están de este lado, y A no. Si con algún atributo de todos los otros que están acá pudiera llegar a A, yo la podría llegar a expresar de otra forma. Es decir, si por ejemplo con G yo llegara a A, yo podría poner GB determina C y eso sería una proyección. Pero con ningún atributo de los de acá yo podía llegar a A,
con lo cual no puedo escribir esta dependencia funcional de este lado. Entonces, estas son las dependencias funcionales que me quedaron del lado izquierdo. Es esto más chiquito, a ver si me entra. Ahí me gustó más. Y en base a estas dependencias funcionales, ¿qué claves candidatas hay? Bueno, un primer atajo es que si descompuse por C determina B, y esto salió de la clausura de C, C tiene que ser al menos una de las claves candidatas. Puede llegar a haber otra, pero si hubiera otra clave candidata, tendría que ese conjunto determinar a C. Y fíjense que C no sale en ningún lado derecho, con lo cual nadie lo va a determinar. Entonces, la única clave candidata a esto es C. De vuelta, lo estoy haciendo un poquito a las apuradas porque yo ya sé que es así. Ustedes lo podrían, si no, volver a aplicar el algoritmo de claves candidatas y ver que C tiene que estar en todas las claves candidatas. De algunos otros atributos no está en ninguna. Creo que B larga no está en ninguna. E, D y G no sabemos. Cuando calculen la clausura de C van a ver que ya llegan a todo y dicen, listo, esta es la única clave candidata. Yo lo hago un poquito más rápido, pero aplicando todo lo que aprendimos hasta ahora igual lo podrían hacer. Entonces, este R sub I, ¿está o no en forma normal voice code? Esperen que voy a estornudar. Ahí está. BCDG, ¿está en forma normal voice code? ¿Sí o no? O sea, creo que no. ¿Por qué? Bien, puede ser que no. Cuando uno dice no, es no porque tal dependencia funcional lo viola. ¿Por qué? En este caso, G, D y E no son. No son clave candidata y están en un lado izquierdo. Esta dependencia funcional ya viola. E determina D, E no es clave candidata, entonces viola forma normal voice code, con lo cual no está en forma normal voice code. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descomponer. Voy a descomponer en dos cositas más. Y este vamos a ponerlo por aquí. Bueno, ¿cuál quieren elegir para descomponer? Tengo una pregunta. ¿No hay criterio para elegir una? Cualquiera que no viole, perdón, cualquiera que viole forma normal voice code. La que no puedo elegir es ni se determina B, ni se determina G. Bueno, entonces E. Elegimos la primera, ¿te parece? ¿Cuál habías dicho? Si no, perdón. No, E está bien. ¿Esa está bien? Bien, entonces voy a descomponer por E determina G. E determina D, perdón. Pingui, pingui. A ver si lo hago entrar. Vamos, tú puedes. Bien, perfecto. Voy a copiar este que es más chiquito. De este lado entonces tiene que estar la clausura del lado izquierdo. E más. Odio. Esto no sé si ya lo dije. De este lado me queda E más. Ahí está. Vamos. Con lo cual seguro que esta E. Con E llego a D. Con D llego a G. Y no puedo llegar ni a C ni a B. Entonces, de este lado está E más, que es D, E, G. De este otro lado, ¿qué tiene que estar? Por un lado, los atributos que estaban acá y no pasaron acá, es decir, BC. B y C estaban arriba y no pasaron abajo, con lo cual los tengo que agregar sí o sí acá. A ver si lo puedo mover un poquito más para arriba. Ahí me gustó más, ¿sí? Y por el otro lado, el enganche es el lado izquierdo del atributo por el cual hice la descomposición, con lo cual también tiene que estar E aquí. ¿Sí? Bien. Esos son los atributos que van de cada lado. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Entonces, de vuelta, vamos a ver qué dependencias funcionales hay en cada lado. Las fáciles son las que están completamente contenidas. Voy a scrollar un poquito para abajo. De este conjunto de dependencias de acá, ¿sí? E determina D, determina G y G determina E, están seguros. Porque están completamente incluidos el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Sí? Tendría que ver si podría haber otra, pero fíjense, esperen, quiero que esto me quede un poquito más cortito. Ténganme paciencia. Ahí está, ¿sí? Pero fíjense que ya con estas tres dependencias funcionales como que cada una determina los otros dos, ¿sí? Porque E determina D y también E va a determinar a G porque D determina G. Entonces no hay muchas más dependencias para encontrar. Si quieren lo pueden probar, pero cualquier otra dependencia que agregaran seguro que es redundante. O sea, es verdad que E determina a G, pero se puede calcular porque E determina D y D determina G.
Entonces, ¿qué claves candidatas tiene este R sub i? Las Es tres, ¿no? seguro y también D y también G. Y en base a esto que acabo de decir, ¿está o no está en forma normal voice code? Ahora sí. Ahora sí está en forma voice code porque para cada dependencia funcional su lado izquierdo es una de las claves candidatas. Entonces está en forma normal voice code. No lo tengo que descomponer más. Vamos a ver acá qué conjunto de dependencias funcionales tiene. Esperen que me lo copio y lo borro para no confundir. Lo voy a hacer más grande para que no me quede feo. Bueno, B, C y E. C determina B, lo tengo. Lo tengo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Estas dependencias funcionales ya fueron para el otro lado. La que no sé si está o no es esta C determina G. C determina G no está directamente, pero ahora sí pasa lo que les dije antes. Vamos a ver si esto lo puedo expresar de otra forma. ¿Sí? C determina G es verdad que no está, pero fíjense de que C determina G y G determina E, con lo cual C determina a E. Entonces tengo que agregar también esa dependencia funcional. Esta es mi forma de hacerlo, ¿sí? Yo veo que esta dependencia no está, pero veo que este G lo puedo reemplazar por un E porque G determina E y acá lo saco. Si ustedes no sacan esa forma de pensarlo porque sé que no es intuitivo, ¿qué tienen que hacer para esto? Bueno, ¿vieron que C determina B? Perfecto. Vamos a ver si hay alguna otra dependencia funcional. Se fijo si con la clausura de B llego a E. Van a ver que no. Se fija si con la clausura de E puedo llegar a B o a C. Van a ver que no. Y se fija si con la clausura de C pueden llegar a E. Van a ver que sí. Después también tendrá que fijarse de a pares, si con BC solo llegaba a E, pero eso ya, como con C solo llegó a E, ya no sería necesario ver de a pares. El único par que podría verse es si con E y B podría llegar a C. Ya sé que con E solo no llegó a C, con B solo no llegó a C, con EB puedo llegar a C. Bueno, lo prueban acá y van a ver que con la clausura de B no llegan a C porque C no está en ningún lado derecho. Y ahí pueden ver que estas son las únicas dependencias funcionales. Esta en particular la voy a poner en negrita porque es la que surgió de una proyección. Esta parte es complicada, no es intuitivo el proyectar dependencias funcionales y no hay realmente una forma práctica de hacerlo. Por eso, mi consejo es, mañana cuando la práctica hagan, fíjense que seguramente van a tener algún ejemplo de proyección de dependencias funcionales y fíjense cómo lo razonan para darse cuenta de eso. Pero lo que sí quiero que quede claro, quizá no queda tan claro cómo detectarlo, pero sí quiero que quede claro que C determina E es una dependencia funcional que está acá. ¿Por qué estaba en el R original? Porque C determinaba G y G determinaba E. Yo acá no puedo poner C determina G porque no está el atributo G, pero sí igualmente tengo que poner que C determina E, porque si no lo hubiera puesto, me iba a permitir que para el mismo C lo vinculara con más de un E. Y eso no cumplía las restricciones de antes. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió esa proyección de dependencias que hice? No los noto tan convencidos. Uno se me fue. Lo asusto. No, creo que se entiende. Bien. Es complicado. Esto con práctica sale mejor. ¿Qué claves candidatas tiene este R sub i? Sí. C. Y ninguna más. Sí, porque ni con B llegó algo, ni con E llegó algo, ni con ambos llegó algo. De hecho, fíjense que está solamente el lado derecho. ¿Está en forma normal voice code o no? Ahora sí. Ahora sí. Entonces este sí quedó. Bien. Entonces llegó un momento en que todas las hojas de mi árbol están en forma normal voice code, con lo cual no voy a descomponer más ninguna. ¿Y cuál es el resultado final? Esto es importante. Las hojas del árbol. Esto no tiene que estar como resultado final, sino estos tres. Entonces, importantísimo, después de hacer todo el arbolito, poner el resultado final. Uy, ¿qué es eso? No sé qué dice. Ahí está. Bueno, descomposición. No sé por qué me quedó tan chico. Vamos a ver si le puedo aumentar un poquito. Entonces, bueno, vamos a poner el nombre. Yo no le puse nombres, entonces vamos a poner el nombre así. R1 sería DEG con F1 E determina D, D determina. Estoy copiando lo que tiene cada uno de los nodos hoja del árbol. D y G. R2 sería BC con F2 igual a C determina B,
C determina E, CC es igual a C únicamente, y R3 era AC, si no me equivoco, sin dependencias funcionales, sin defs, y clave candidata, AC únicamente. Esta es la decomposición final del mismo ejemplo. Fíjense que es bastante distinta a la que habíamos hecho con tercera forma normal. En algunas cosas hay coincidencias y en otras no. Vuelvo un poquito para arriba. DG estaba. Lo tenemos acá. Pero acá me quedó por un lado ABC y por el otro CG. Y acá me quedó solo AC y por otro lado CBE. O sea, no tienen nada que ver entre sí las dos descomposiciones. Pero esto está en forma normal voice code, sí. De hecho, cada uno de los RSUI, lo vimos antes, está en forma normal voice code, con lo cual esto cumple estar en forma normal voice code. No hay pérdida de información. Esto también está en tercera forma normal, porque si está en forma normal voice code, está también en tercera forma normal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta que yo me puedo hacer es, ¿se perdieron o no dependencias funcionales? En el de tercera forma normal no lo pregunté, pero si ustedes se fijan, como cada dependencia funcional fue a parar a un R sub i, siempre va a haber un R sub i que incluya completamente la dependencia funcional. Cuando quité un R sub i, por ejemplo, que era este caso, era porque estaba incluido en el otro, con lo cual esa dependencia funcional estaba en el otro. Y después nunca más quité R sub i, quizás los combiné, pero eso hace que cada dependencia funcional estuviera seguro completamente incluida en algún R sub i. Eso, fíjese, A determina C está acá, C determina B está acá, estas tres están todas acá y C determina G está acá. El algoritmo que usamos para pasar a tercera forma normal es un algoritmo que garantiza que no hay pérdida de información ni hay pérdida de dependencias funcionales. El algoritmo que utilizamos para pasar a forma normal voice code garantiza que no hay pérdida de información, garantiza que lleva a forma normal voice code, con lo cual también llega a tercera forma normal, pero no me garantiza que no haya pérdida de dependencias funcionales. Así que es distinto. ¿Sí? Entonces, si yo en algún examen les pido, llévenlo a tercera forma normal, no usen el algoritmo de forma normal voice code, que también lo deja en tercera forma normal por estar en forma normal voice code, porque puede llegar a tener pérdida de dependencia funcional. Si yo le pido, pasen a tercera forma normal, lo que les estoy pidiendo es, usen el algoritmo de tercera forma normal porque quiero que no haya pérdida de dependencia funcional. Vamos a ver si el pasaje que hicimos tiene o no pérdidas de dependencia funcional. A veces pasa que no tiene, a veces que sí. No hay garantía, pero eso no quiere decir que siempre se pierda. Puede ser que tuve suerte y no se perdió ninguna. Entonces, ¿qué es lo que tengo que fijarme para ver si hay o no pérdida de dependencia funcional? Lo que yo tengo que ver, esto creo que lo vimos en la clase pasada, pero si no lo repito, para ver si se perdió una dependencia funcional, quiero ver si la dependencia funcional se puede inferir en base a los conjuntos de dependencias de cada R sub i. En este caso en particular tengo solamente estos conjuntos de dependencias funcionales. Entonces, C determina B, la tenemos acá, con lo cual esta no se perdió, le voy a poner verdecito. Lo mismo con E determina D, la tengo acá. D determina G, la tengo acá, y G determina E, la tengo acá. Entonces, todas estas no se perdieron, no, siempre me pasa lo mismo. Las que se pueden haber perdido son C determina G y AB determina C. Vamos a empezar a probar con C determina G. Quiero ver si se perdió o no. Fíjense que C determina G no está explícita en ninguna resolución. Para ver si se perdió o no, lo que voy a hacer es voy a calcular la clausura de C, que es el lado izquierdo, con el conjunto de dependencias F1 unión F2. Perdón que no tengo el simbolito de unión. Es decir, entre estas dependencias funcionales y también estas dependencias funcionales, quiero ver si la clausura de C incluye a G para ver si se perdió o no. Entonces, arranco con C, sí. Y llegás, Bueno, vamos a porque verlo. Vamos a verlo. Sí, sí, bueno, no me lo adelante. Está bien. Bueno, con C acá puedo agregar a B. ¿Sí? También puedo agregar a E. Acá con E puedo agregar a D. Y con D puedo agregar a G. Entonces, fíjense que la clausura de C en base a los conjuntos F1 y F2, no hay un F3, por eso no lo incluí, si no lo hubiera incluido también, incluye al lado derecho que era G. Entonces, esta dependencia funcional no se perdió. Por más que no está explícita,
está implícita. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no pueden agregar tuplas en R1, R2 y R3 que cumpla con las restricciones de cada R sub i, en el cual al mismo valor de C lo puedan vincular con más de un valor de G. ¿Por qué? Porque acá a un valor de C lo vinculan con un único valor de E, y en esta tabla R1 el valor de E está vinculado con un único valor de G porque es clave candidata, no puede estar vinculado con más de uno. Pero todo eso, ¿cómo lo hacemos? Calculando esta cláusula. Entonces, esta no se perdió. Vamos a hacer lo mismo con AB. Vamos a calcular la clausura de AB con F1 unión F2. Empezamos con AB, no agregamos nada, 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 nada. No se puede agregar nada. Entonces, la clausura de AB es solamente AB, con lo cual esta sí se perdió. AB determina C, se perdió. Yo podría dar de alta filas en estas tres tablas que cumplan las restricciones de cada una de las tablas y que para un mismo valor de AB termine vinculándose con más de un C. Entonces, acá en este caso tuvimos pérdida de dependencia funcional. Entonces, corolario. ¿Qué ganamos y qué perdimos? Perdimos una restricción en base a que seguramente esto tiene menos redundancia que lo que habíamos hecho antes. Seguramente el de anterior tenía una cierta redundancia, que se las puedo encontrar. Estaba en este R1 que no estaba en forma de Westcode, acá la redundancia que muchas veces yo estaba vinculando un mismo valor de C con el mismo de B. ¿Por qué podía aparecer varias veces el mismo valor de C? Vinculado a distintos valores de A, porque la clave candidata es CA. Entonces se podía repetir el valor de C, siempre con distintos valores de A, y tenía la redundancia de que estaba poniéndolo muchas veces a ese C con el mismo B. En este caso, no hay forma de que haya ese tipo de redundancia. Acá no van a lograr esa redundancia, pero ¿qué es lo que perdimos en base a eso? Perdimos que puede llegar a generarse un dato incorrecto. Hay que verificar por afuera, cada vez que se dan datos de alta o se modifican filas de R3 o de R2, que son los que tienen los atributos A, B y C, hay que revisar de que no se combine al mismo par de valores AB con distintos valores de C porque no cumplirían una restricción del modelo original. Bueno, y no tenemos mucho más para seguir de esta parte. Una consulta, ahí hiciste la unión de los dos, F1 y Sí, F2. En caso de sí, tener más, ¿se unen todos al mismo todos, tiempo? claro. Sí, se puede inferir en base a todas las dependencias funcionales de cada resultado, Ok. efectivamente. ¿Le puedo hacer una consulta yo ahora? Por supuesto, sí, siempre hubieras podido, no ahora. Decime. En el R3, es Sí, pregunta muy cosa, tal vez básica, pero no escuché bien cuando se hizo. ¿Por qué la clave candidata es AC? Es debido a que es clave candidata en el... porque no hay dependencias funcionales. Si ¿Puedo no hay preguntar? dependencias funcionales, para llegar a todos los atributos necesitas todos los atributos. Con la Ah, clausura de A no llegas a C, con la clausura de C no llegas a A, pero con la clausura de C sí llegas a AC. ok, perfecto. Y otra pregunta. ¿Sí? No sé si entendí bien, pero cuando te piden calcular la tercera forma normal, no hay pérdida de información, ¿no? En ninguno de los dos hay pérdida de información. Ninguno de Ni los en dos, la tercera forma normal, ni en la forma lógica. Los dos algoritmos garantizan que no haya pérdida de información. pero acá no acabamos de tener, perdón. No sé si No, perdimos dependencia funcional. Ahí Perdimos la está. dependencia funcional a B determina C. Pero si vos haces un join entre datos de estas tres tablas, vas a llegar a lo mismo que hubieras tenido en la tabla universal, en la relación universal con todos los atributos. Ok. Y en la tercera forma normal no tenés pérdida de... ¿Cómo se llama? De chuta. Dependencias funcionales. Eso, no tenés Tercera pérdida. forma normal, no tenés pérdida de dependencias funcionales ni de información. Ok, Forma normal de Code, no tenés pérdida de información, podés llegar a tener pérdida de dependencias funcionales. ¿Por qué entonces llegamos? Porque seguramente puede llegar a tener menos redundancia también. ok, Es un perfecto. caso muy particular. ¿Cuándo la forma normal de Code es mejor que la tercera forma normal? Cuando en algún lado tenemos dos claves candidatas que se solapan. Que era justo este caso, lo tenemos aquí. Tenemos dos claves candidatas que se solapan. Cuando hay dos claves candidatas que se solapan entre sí y hay algún tipo de dependencia entre ellas, ahí podés llegar a evitar redundancia. Ok, perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Me queda un poquito de tema, pero digamos que creo que esto es lo más importante de la clase, por eso les hago una pausa. Igual si no, como siempre, la clase que viene ya vamos a tener, mañana en realidad, que decir, en la práctica que viene ya van a tener bastantes ejemplos para entretenerse. Les recomiendo asistir, si no me equivoco es presencial, porque es bastante común que se dé un ejemplo y que los chicos que están ahí, los docentes, pasen por los bancos a ver cada uno, los ayuden en particular, que es bastante útil. Bien.
No tenemos ninguna pregunta más. Bueno, de esta parte yo ya termino. Sí, No, era más por preguntar algo sobre el cronograma. dale. Ahora aguantame que termine la clase y me lo preguntás cuando termine, ¿sí? Pero recordámelo, por favor. ¿Promesa? Sí, Dale, buenísimo. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso antes de ver el último tema que me queda, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos? Vimos. La clase pasada vimos la inferencia de dependencias funcionales y las clausuras de conjuntos. Esto lo utilicé muchísimo esta clase, ¿sí? El algoritmo de cubrimiento minimal lo vimos al principio de esta clase y después vimos el algoritmo de claves candidatas. Ah, acá tengo la proyección de dependencias funcionales. Mira, lo tenía. Fíjense que, ¿cuál es el algoritmo, entre comillas, de la proyección de las dependencias funcionales? Dice que, ¿qué tenemos que hacer para proyectar? Tenemos que ver toda dependencia funcional que está en el F+, ¿sí? Que era un desastre. La idea es encontrar el FZ más para cada conjunto de atributos, que recuerden que es una locura porque tiene que incluir todas las triviales, todas las que tienen mucha redundancia, y después, en base a eso, calcular a un F'. Y ahí podemos hacer la proyección. Es absolutamente impracticable. Lo pueden hacer si lo quieren, pero se van a volver locos. Yo prefiero que lo traten de hacer a ojo. Bueno, como dije, en tercera forma normal está garantizado de que no haya pérdida de dependencias funcionales, pero en la descompositiva forma de SCAT no está garantizado. Puede haber pérdida de dependencias funcionales. Bueno, perdón, eso no lo vimos, lo hago un poquito por encima y da igual una sola filmina. Vimos el algoritmo de búsqueda de claves candidatos, que es más una heurística por ahí que un algoritmo, pero son atajos que podemos hacer para evitar de revisar todas las posibles combinaciones. Y en base a eso, hacemos una descomposición a tercera forma normal o a forma normal. Eso es el grueso, digamos, de la parte de diseño relacional. Nos queda una puntita más, que es este algoritmo de verificación de junta sin pérdidas. En la práctica yo estoy casi seguro de que no lo van a evaluar en el parcial. En el final podría llegar a entrar, pero quizás de forma muy teórica, casi como que les garantizo de que no va a entrar, porque no es algo realmente que sea útil. Está en las filminas, con lo cual lo voy a dar muy por arriba, porque ¿qué me dice esto? Bueno, si vos haces alguno de los algoritmos, sabemos de que no hay pérdida de información. Ahora, ¿qué pasa si viene un tipo y te dice, no, yo lo descompuse en esta descomposición porque se me ocurrió, sin ninguna justificación? ¿Cómo hago yo para decirle si hubo o no pérdida de información? Ustedes saben, porque yo ya se lo dije, que si la descomposición es en 2 R sub i, si la intersección entre esos 2 R sub i es clave candidata de alguno de ellos, no hubo pérdida de información. Pero ¿qué pasa si el tipo lo descompuso en 30 R sub i? ¿Cómo hago yo para justificar si hay o no pérdida de información? Bueno, este algoritmo, que de vuelta lo voy a dar un poquito rápido, se pueden encontrarlo con el nombre de algoritmo Chase o el algoritmo de Tableau, creo que en algún momento me lo van a decir. Voy a poner en pantalla completa para tenerlo todo. Y es un algoritmo bastante rebuscado, pero que me permite, en base a un R original con sus dependencias funcionales y una descomposición en R1 hasta R sub n, ver si hubo o no pérdida de información. Es decir, si cada tupla R chiquitita de R se puede recuperar como el join natural entre todos los R proyectados para sus atributos. Entonces vamos a verlo como es, pingui, pingui, pingui. Imagínense que tienen este R ABCD con estas dependencias funcionales, esto se lo tienen que dar, y esta descomposición ya hecha que también se lo tienen que dar. Este es el input, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla en la cual las columnas sean los atributos del R original y las filas sean todas las descomposiciones. Y nos interesa marcar qué atributos quedaron en cada descomposición, ¿sí? En particular, hay dos símbolos, que acá los vamos a tener representados como A chiquitita y B chiquitita, pero podrían ser tranquilamente un triángulo y un cuadradito, no importa, que no cambia nada que sea una A o una B larga. Podría ser cualquier símbolo, pero tenemos dos cosas distintas que queremos representar. Una A o una B larga. A la A le vamos a poner un subíndice y a la B le vamos a poner dos subíndices que ahora les voy a mostrar qué son cada uno. El subíndice que le ponemos a la A, fíjense que 1, 2, 3, 4, depende de la columna en la que está. ¿Y cuándo ponemos una A? Cuando esa columna está en el R sub i. R1 tiene A, C, entonces tanto esta celda como esta celda de acá tienen que tener un A sub i. ¿Cuál A sub i es? Depende de la columna que A. Entonces, de vuelta. Como R1 tenía C, yo pongo A1, A3. Como R2 tenía BD, pongo A2 y A4. Y como R3 tenía B, pongo A1 y A2. El resto lo voy a llenar con lo que yo les dije, las B largas, y le voy a poner un doble subíndice, ¿sí? Que puede ser o fila columna o columna fila. No importa cuál elijan, pero sean consistentes con el resto. Entonces acá vamos a ver cómo se llenan con
Acá elegimos fila columna. B de fila 1, columna 2, B de fila 1, columna 4, B de fila 2, columna 1, B de fila 2, columna 3, etcétera, etcétera. Esta es la construcción de la matriz original. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a ciclar dependencia funcional a dependencia funcional y vamos a pensar que estas letritas que tenemos acá con sus subíndices son valores. Es decir, este A1 es igual a este A1, pero este B12 no es igual a este B21, ni este A1 es igual a este A2. Pensemos que sean valores. Y lo que vamos a tratar de hacer es que se cumplan estas dependencias funcionales. Entonces, si esto fuera una tabla con estos valores, A determina C, queremos ver si se cumple. Y fíjense que no se cumple, porque tenemos dos filas con el mismo valor de A y distinto valor de C. Entonces, como no se cumple AC, voy a forzar a que se cumple. Y acá tenemos un algoritmo de reemplazo. El algoritmo de reemplazo dice lo siguiente. Si no se cumple y alguno de los dados derechos es un A sub J, llamémoslo, cambio el otro para que sea una sub J. Entonces, este BT3 lo voy a cambiar para que sea A3. Y ahora sí se cumple que A determina C, porque las únicas dos filas que tienen el mismo valor de A tienen el mismo valor de C. Uy, acá hice una línea de más. Y lo mismo para las otras dependencias funcionales. Para B determina D, fíjese que acá no se cumple, tiene el mismo valor de B y distinto valor de D. Entonces esto lo paso a un A4. Y también lo tendría que hacer con AB determina CD. AB no hay ningún par que sea igual, con lo cual se cumple que AB determina CD. Este algoritmo es cíclico, es decir, cuando cambio de alguna forma la tabla, tengo que volver a empezar a ver desde la primera dependencia funcional, porque quizás algún cambio que hice afecta a otras dependencias funcionales. Pero acá ya tenemos una de las condiciones de corte. El algoritmo me dice que si en algún momento me queda al menos una fila con todos valores A sub I, que van a ser siempre 1, 2, 3, 4, etcétera, en orden, si alguna vez me queda una fila de este estilo, entonces no hubo pérdida de dependencias. Termina el algoritmo y me dice que no hubo pérdida de dependencias. Todo eso que yo les estoy explicando rápido, acá lo hace paso a paso. Fíjense que acá cambió este A3, ahora cambió este A4, me lo explica todo perfectamente. Y acá me dice cómo quedó esta fila con todos A sub I, no hubo pérdida de dependencias funcionales. Vamos a ver un ejemplo en el que sí haya pérdida de dependencias funcionales, que es este de acá. Acá tenemos otra descomposición en AB, por eso arrancan los A sub I. R2 es BCD, con lo cual tenemos estos A sub I. Y R3 es DE, con lo cual tenemos estos A sub I, y el resto se generan con los B sub IJ, que de vuelta siguen usando fila columna. Entonces vamos a hacer lo mismo que hice antes. Vamos a ver si se cumple B determina C. Acá tenemos dos filas con el mismo valor de B y distinto de C, con lo cual este lo paso a hacer A3. Siempre que el lado derecho que no cumple, uno es una B larga y otro es una A, pongo el mismo valor de la A. Vamos con C determina D. Acá tenemos dos mismos valores de C y distintos de D, con lo cual este pasa a ser A4. D determina A, tenemos tres valores de D, este lo tendríamos que pasar a A1 y a A1. B determina E, acá tenemos un caso distinto. Tenemos dos filas con mismo valor de B y distinto de E, pero ninguno es un A sub I. Entonces la regla lo que me dice ahí es que si ninguno es un A sub I, lo que tengo que dejar es que ambos sean un B sub IJ, pero el mismo. Es decir, o ambos pasan a ser B15 o ambos pasan a ser B25. Da igual, con lo cual voy a hacer que este pase a ser B15. Terminé de hacer un ciclo, vamos a hacer otro ciclo de vuelta. B determina C, se sigue cumpliendo ahora con este cambio que hice, porque si tiene el mismo valor, tiene el mismo valor. C determina D, se sigue cumpliendo. D determina A, se sigue cumpliendo. Y B determina E, se sigue cumpliendo. Con lo cual, en un ciclo completo no hice cambios, con lo cual dejo de ciclar porque ya nunca voy a tener cambios. Y ninguna fila es todos A sub I. La primera fila parece que casi lo logra, pero este valor de E no es una sub I. Para la segunda fila pasa lo mismo, este no es una sub I. Y para la tercera fila hay varios B sub IJ, con lo cual tampoco es. En este caso es que hubo pérdida de dependencias funcionales. De vuelta, si lo hacen paso a paso, van a llegar a lo mismo. Ninguna fila nos quedó llena de elementos A sub I, entonces no preserva información. Bien, la justificación de por qué esto funciona, ¿dónde está? Acá. Es bastante complicada. Se las doy más que nada por si les interesa de vuelta. No se me ocurre una aplicación práctica. Nunca en mi vida alguien me trajo una bolsa de tablas con un conjunto de dependencias funcionales de un R original y me preguntó si había o no pérdida de información. Lo doy porque está en las filminas y porque quizás a alguno le puede llegar a interesar, pero no es algo realmente que me interese que se lleven como
como operatorio. Entonces, simplemente, por eso lo di medio rápido, al que le interesa ahondar, lo puede ver en las filminas. Me parece que lo importante es lo que les dije antes. Es fundamental entender el concepto de dependencia funcional, entender el concepto de que algunos atributos determinan el valor de otros, ¿sí? O que hay una dependencia funcional entre el valor de un atributo y el de otros, y en base a eso es entender que puedo analizar si hay o no redundancia en base a los mismos. Recuerden que las dependencias funcionales no surgen de un set de datos en particular, sino de la semántica. Quizás ustedes en un set de datos no tienen redundancia, pero en base a las dependencias funcionales ven que potencialmente en algún momento podrían permitir redundancia y entonces así quizás un diseño que es incorrecto, pasarlo a alguno correcto. ¿Sí? El proceso de normalización no es común que se dé como lo damos nosotros con el algoritmo, lo damos más por un bien, ¿cómo decirlo? Por un tema de que lo aprendan, lo cuales son los algoritmos. No es común que en la práctica uno lo termine utilizando, pero sí me parece que esté bueno que tengan el concepto de que existen esos algoritmos y por qué. ¿Qué es lo que buscan? Buscan eliminar la redundancia. ¿Sí? No lo tengo en las filminas, pero no quiero dejar de hablar de que, si bien está bueno hacer una normalización y llevar una base de datos a ciertas formas normales para evitar la redundancia y todos los problemas que ellos traen, recuerden el tema de las inconvenientes en altas, bajas y modificaciones, no siempre es que hay que normalizar lo más posible. Hay situaciones en las cuales está bueno desnormalizar. ¿Cuándo ocurre eso? En general está ligado a un tema de performance. Sí, si yo empiezo a normalizar y tengo algo con cero redundancia, está buenísimo, me evito todos los inconvenientes que traen altas, bajas y modificaciones en una tabla con redundancia, hasta incluso por ahí ocupa menos mi base de datos, pero a veces empiezo a tener problemas de performance. A veces hay una consulta que necesita mucho join para resolverse y es una de las más utilizadas de mi sistema, y entonces quizás ahí me puede llegar a necesitar agregar la redundancia. Siempre teniendo en cuenta de que si agrego redundancia tengo que tener mucho cuidado de que nunca queden casos incorrectos. Es decir, que si hay un mismo vínculo entre dos atributos y yo sé que uno determina al segundo y está expresado en muchos lados, siempre tengo que fijarme de que el mismo valor del lado izquierdo esté vinculado a un único valor del lado derecho, si no, me quedo en inconsistencia. ¿Qué es esto dicho en criollo? Que si yo en muchos lados pongo el padrón con su apellido por un tema de performance, siempre que actualice el apellido en un lado, tengo que actualizarlo en todos los otros para que no me quede una inconsistencia con los datos. Pero bueno, existe un proceso de desnormalización, en el cual agrego redundancia en vez de quitarla. Generalmente es como volver atrás a algunas de las cosas que hicimos y está dado por la performance. Ahí ya empezamos en un tema en particular en el cual tenemos que nosotros decidir, y es una decisión de diseño, qué me conviene. Me conviene tener el problema de la redundancia que ocupa un poco más y que potencialmente algún día me tengo que tener el problema, pero ¿qué ventaja tengo? La ventaja de que por ahí una consulta que antes tardaba mucho, empieza a tardar mucho menos, y si es una consulta muy recurrente, eso me termina teniendo un sistema que tiene una mejor performance. Vamos a volver un poquito más adelante cuando hablemos de bases de datos no SQL, a ver bases de datos que no están en una cierta forma normal, que incluyen una redundancia, pero en base a esos logran un poder de resolución de consultas muy grande, que en general, cuando estamos trabajando con una gran cantidad de datos, se suele necesitar de alguna forma agregar un poco de redundancia para algunas consultas en particular. Entonces, no quiero que les quede la idea de que sí o sí hay que llevar todo a forma normal voice code sin pensarlo. No, hay veces que uno, por más que sabe que está bueno no tener redundancia, por temas de performance, por temas de cómo resolver las consultas, ya vamos a ver cuando también veamos base de datos distribuidos, es bueno tener un poquito de redundancia con la contraposición, con la ventaja, digamos, asociada de que me permite trabajar con una mejor performance para ciertas consultas, que es otro de los usos muy importantes de la base de datos. Bueno, espero que se haya entendido todo este desvarío que hago. Cuando tengo una filmina yo empiezo a hablar y puedo seguir hablando 2 horas. ¿Se entendió más o menos el concepto? Vamos, buenísimo. Bueno, chicos, ahora sí, no tengo mucho más que decir. Voy a parar de transmitir.